Bueno, hola, ¿qué tal? En este segundo video le vamos a dar continuidad al tema. Ya habíamos visto la ausencia simple y ahora vamos a pasar a ver la ausencia con presunción de fallecimiento. Habíamos mencionado en su momento la diferencia entre un proceso y el otro, cuál era la finalidad. En el caso de la ausencia simple, la finalidad es nombrar a alguien que administre los bienes del ausente para que los proteja. En cambio, en el caso de la ausencia con presunción de fallecimiento, como su nombre lo indica, la ley, a través de determinados mecanismos, establece un proceso judicial que permitiría establecer una fecha presunta de fallecimiento de una persona que se encontrara en determinadas situaciones. ¿De dónde surge esto? ¿Sí? Bueno, esto surge de la jurisprudencia de los tribunales, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, porque a principios del siglo XX, en los canales fueguinos, una zona inhóspita, donde la temperatura de las aguas es muy baja y el riesgo es morir de hipotermia en el caso de un naufragio, se dio el caso del naufragio y hundimiento del transbordador Fournier. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en ese caso sí resolvió dar por muertos presuntamente a las personas que se encontraban en el transbordador al no haberse encontrado los cadáveres. Piensen ustedes que no había una ley al respecto que estableciera qué pasaba en esas situaciones donde no hay cadáver. Nosotros ya vimos en la clase, en el video anterior, que toda la cuestión de dar por finalizada la existencia de la persona depende fundamentalmente de la comprobación médica a través de certificar la fecha y la hora exacta de muerte de una persona a través de los mecanismos que tienen establecidos los protocolos médicos. Bien, el problema es cuando no tenemos el cadáver y así surge la ausencia con presunción de fallecimiento. Los casos que atendió la jurisprudencia se terminaron convirtiendo en ley, la 14394, que es la ley que establece la figura de la ausencia con presunción de fallecimiento, que después queda incorporada al cuerpo general del Código Civil de Vélez Arfiel y que en la actualidad ya está directamente incorporada al Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, como ustedes ya saben. Bien. ¿Por qué la importancia habíamos visto la ausencia simple? Bueno, la importancia estaba en la protección de los bienes de la persona que se ausentaba, pero también porque una vez cumplido 3 años de que la persona se ausentó de su domicilio, se puede iniciar la ausencia con presunción de fallecimiento. La 14394 entonces estableció 3 supuestos para iniciar el proceso judicial de ausencia con presunción de fallecimiento, cuya finalidad es poner una fecha presunta en que la persona falleció. Esa fecha presunta, ¿qué genera? Bueno, en primer lugar, la extinción de todos los derechos personalísimos con la persona humana que tuvo fin a su existencia. Es decir, que murió, pero jurídicamente decimos que se ha extinguido la persona humana. Y por otro lado, dijimos que cuando la persona fallece la llamamos causante de la apertura de la sucesión de los bienes, de aquellos bienes que se pueden transmitir. Los bienes de contenido económico son los que se pueden transmitir. Dada la calificación y el componente que tienen ahora el tema del conjunto de bienes que integra el patrimonio de una persona, donde inclusive están el cuerpo, ¿no? Los bienes que tienen que ver con el cuerpo, que no son susceptibles de valor económico, pero que también integran el patrimonio de una persona en la actualidad. Bien, entonces, la ausencia con presunción es buscar justamente, a través de un proceso judicial, establecer una fecha presunta donde la persona pudo haber fallecido por encontrarse en determinadas situaciones. Esas situaciones son 3. La primera es cuando la persona se ha ausentado más de 3 años de su domicilio, con lo cual el primer caso sería
el que estuvimos viendo hasta ahora, que es la ausencia simple. Después de 3 años de ausencia simple, se puede comenzar el proceso judicial de ausencia con presunción de fallecimiento. El segundo supuesto es cuando la persona se encontrara en una zona de catástrofe, ya fuera que la catástrofe la produce el hombre o la naturaleza, un huracán, un tsunami, una explosión volcánica, ¿sí?, una inundación o una guerra, un atentado terrorista. En esos casos, ese sería el segundo supuesto. Y el tercer supuesto es cuando la persona se encontrara en algún tipo de embarcación, navío, aeronave, que hubiera sufrido un siniestro y haya sido imposible recuperar los cuerpos. Nosotros habíamos mencionado el caso de los submarinistas del Ara San Juan, un tema que lo conocemos todos porque está cercano a nosotros en el tiempo y fue una información que no nos pasa desapercibida en su momento. Bien, entonces tenemos esos tres supuestos. Cuando se dan algunos de esos tres supuestos, se puede iniciar la ausencia con presunción de fallecimiento, es decir, un proceso judicial donde lo que buscamos es establecer que el juez nos ponga una fecha presunta en que la persona pudo haber fallecido. Lo primero que hay que cumplir son los requisitos del tiempo. 3 años para la ausencia simple, 2 años para la ausencia con presunción extraordinaria en el caso de que se tratara de una catástrofe y 6 meses en caso de que se tratara de una ausencia en una extraordinaria también respecto de una aeronave o un navío siniestrado. 3 años, 2 años, 6 meses, ¿sí? Bien. Los requisitos son bastante similares, aunque hay algunas cuestiones mínimas diferentes a la ausencia simple, pero el primer requisito es quién es el juez que interviene en la causa. El juez del último domicilio que tenía el presuntamente fallecido. Bien, ya fijamos jurisdicción. Segundo supuesto, ¿quiénes son los que pueden iniciar el proceso? Todos aquellos que tengan algún tipo de interés que tenga que ver con los efectos que genera el fallecimiento de una persona. Por ejemplo, un esposo, una esposa, recuperar la aptitud nupcial. Y en el caso de los herederos o los legatarios, ¿sí?, recibir los bienes en testamento o por herencia. Incluso los acreedores, que no bien satisfechos sus créditos, también podrían solicitar la ausencia con presunción. ¿Para qué? O para que se les pague a través del curador o para directamente iniciar la sucesión ellos una vez lograda la fecha de ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces, por un lado, fijamos la jurisdicción, quiénes son los que lo pueden solicitar, la documentación correspondiente, que acredite vínculo, que acredite el interés de iniciar la causa, ¿sí? Y luego algo que ya habíamos visto en la ausencia simple, que es la intervención del Ministerio Público bajo pena de todo lo actuado, porque el Ministerio Público va a representar de manera imparcial o va a verificar que se cumplan de manera imparcial los derechos de quién, los derechos de la persona que está ausente en el proceso judicial. Bien, una vez que tenemos todo eso, el juez nombra un curador a los bienes, símil a como el curador a los bienes de la ausencia simple. Puede poner un curador para los gastos cotidianos, la administración de un hogar, y si existiera la posibilidad, un curador especial, como el ejemplo que dimos en la ausencia simple, de que la persona ausente era quien administraba una fábrica, el propietario de una fábrica. El juez ordena hacer el inventario de los bienes y pone en cabeza del curador la administración de los mismos, con las mismas condiciones. Actos permitidos, actos que deben ser autorizados y actos totalmente prohibidos. Bien, una vez que tenemos esto, el juez ordena la publicación de edictos. Se publican 5 edictos durante 5 días. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si alguien tiene conocimiento sobre esta persona, informe en el juzgado su paradero. O también
con la finalidad de que se presente a alguien que tiene algún tipo de interés respecto de los bienes de la persona que está ausente. Es decir, podría ser un acreedor o podría ser un heredero que se presenta con mayor vocación hereditaria que los que iniciaron la ausencia con presunción. Una vez que tenemos todo esto cumplido, los plazos del proceso judicial, el juez ya estará en condiciones de establecer la fecha presuntiva de fallecimiento. Entonces dependerá de cada caso. Cuando se trata de ausencia simple, recuerden que no lo puede hacer hasta que no transcurran 3 años. En consecuencia, el juez fijará como fecha presuntiva de fallecimiento de la persona el último día del primer año y medio de esos 3 años. Volvemos para atrás, tienen que calcular que el tiempo que no se cuenta es el del proceso judicial, sino los 3 años anteriores a comenzar el proceso judicial, y a partir de ahí, sobre esos 3 años, el último día del primer año y medio que transcurrió es el que se supone que la persona falleció. En el segundo caso, el caso de catástrofe, el último día que se tuvo noticias, porque a veces puede ser una inundación que dura 10 días y aún así tenemos información de la persona, ¿sí? Entonces, el último día que se tuvo noticias, cuando la persona se encontraba en una zona de catástrofe, ese sería el día presuntivo. Y respecto de el último caso, que es el extraordinario, que es el de los 6 meses, lo mismo. El último día que se tuvo algún tipo de contacto sobre la persona. Entonces, esos son los días presuntos de fallecimiento que establece la ley. Bien, una vez que tenemos fijada la fecha presunta de fallecimiento, ¿qué ocurre? Se abre la sucesión. Se pueden suceder los bienes en los sucesores, ya fueran singulares o ya fueran universales. E incluso el cónyuge que está presente recupera la aptitud nupcial, puede volver a contraer matrimonio. Bien. Entonces, si se abre la sucesión, el tema es en qué condiciones pasan los bienes del presuntamente fallecido a sus sucesores. Hay algo que se llama prenotación. ¿Qué es la prenotación? Es un periodo durante el cual todavía se protegen los bienes del presuntamente fallecido. Aunque ya tenemos sentencia para abrir la sucesión, la prenotación es un periodo establecido como mínimo de 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento, en el cual los sucesores pueden recibir los bienes, pero solo lo pueden administrar. Es decir, todavía no lo integran a su patrimonio, ¿sí? Para la prenotación, el juez lo primero que ordena es inventario de bienes, rendición de cuentas del curador, inventario de bienes, avalúo, es decir, hay que recalcular cuánto sale en la actualidad cada uno de esos bienes, y posteriormente el tema de la inscripción de la prenotación en los registros correspondientes para que ningún bien sea desapoderado, y estos bienes pasan a poder de los sucesores, que podrán administrar, pero no podrán disponer. Bien, ¿cuánto dura la prenotación? Hace un rato di uno de los casos, 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento. Es decir, que a partir del 5.º año, los sucesores reciben los bienes y ya lo integran a su patrimonio. Ya se confunden los bienes con su patrimonio, ya pueden disponer tranquilamente de los bienes. La otra opción es el supuesto donde la persona presuntamente fallecida hubiera cumplido 80 años de la fecha de su nacimiento. Es decir, o se cumplen los 5 años de prenotación desde la fecha presunta de fallecimiento, o si la persona hubiera cumplido 80 años, en el caso de estar presente, antes de esos 5, ahí termina la prenotación. Entonces los bienes pasan a formar parte de la masa de los bienes de los sucesores y ya los bienes se confunden con los bienes patrimoniales del sucesor.